Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches a esta transmisión del Museo Nacional de San Carlos. En esta ocasión les presentaremos el ciclo de conferencias, las misiones culturales y su propuesta estética que el Museo Nacional de San Carlos lleva en colaboración con el Museo Nacional de Arte. En esta ocasión y en esta primera conferencia tenemos el gran placer de recibir a Mariano Mesa Marroquín, curador del Museo Nacional de San Carlos, y a Héctor Palares, curador del Museo Nacional de Arte, en la conversación Los grandes proyectos culturales de la Escuela Mexicana de Pintura, del caballete al mural. Antes de dar la palabra a los curadores, quisiera leer una pequeña semblanza. Mariano Mesa Marroquín es maestro en Artes Visuales y Diseño por parte de la Facultad de Artes Visuales de la UNAM. En el año 2007 se unió al equipo de investigación del Museo Nacional de Arte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, espacio donde fungió como investigador en exposiciones como Diego Rivera, gran ilustrador, Miguel Prieto, La Armonía y la Furia, y Marius de Zayas, Un destierro moderno. De 2010 a 2014 formó parte del equipo del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo como investigador y museógrafo, en donde participó activamente en la conceptualización gráfica de todas las exposiciones temporales que se presentaron en el recinto y de sus respectivas itinerancias, así como de la renovación del espacio museográfico. Entre 2013 y 2014 realizó la investigación y curaduría del proyecto expositivo y editorial Diego Rivera y su experiencia en la URSS 1927-1928 y 1955-1956. En 2016 se incorporó al área de curaduría del Museo Nacional de Arte y desde 2019 forma parte del equipo curatorial del Museo Nacional de San Carlos, recinto en el que realizó la curaduría de la muestra Pellegrin Clavé, Origen y Sentido. Por su parte, Héctor Palares Mesa es historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Historia del Arte en la misma institución. Entre sus publicaciones como autor y coautor se encuentran 6 siglos de arte, 100 grandes maestros del Museo Sumaya, Tesoros de papel del Centro de Estudios de Historia de México, Juan Soriano, Santo y Seña y Gibran, El Profeta. Y fue curador durante una década del Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim, y curador en jefe y director de exposiciones del Museo Franz Mayer. Concluyó sus estudios de posgrado en Historia de la Expansión Portuguesa y Europea en la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa, Portugal, y actualmente es coordinador de curaduría del Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México. Sin más, le cedo la palabra a Mariano y a Héctor Palares. Muy buenas tardes, noches. Nos da un enorme gusto que nos acompañen en esta transmisión de un emblemático proyecto colaborativo entre dos instituciones hermanas de la red de museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Museo Nacional de San Carlos, con mi querido colega Mariano Mesa y un servidor, Héctor Palares, del Museo Nacional de Arte. Y bueno, pues el asunto que nos convoca en esta conversación es precisamente la coordenada de los 100 años de la Secretaría de Educación Pública, sus muy entrañables proyectos artísticos y culturales, que por supuesto se verán también de forma muy interesante y palpable en el gran proyecto expositivo del Museo Nacional de San Carlos. Y pues sin más, Mariano, me da mucho gusto saludarte, un gran abrazo y qué gusto compartir este espacio. Pues igual, Héctor, en el Museo Nacional de San Carlos estamos sumamente emocionados por esta colaboración y sobre todo por la oportunidad de seguir creando vínculos y otorgar información, que creo que es a lo que nos dedicamos como museos, y pues también, ¿por qué no invitar a la reflexión? Que creo que es un objetivo principal de ambos museos, que muy bien dijiste, son hermanos. Creo que una colección se complementa con la otra. De hecho, a todo el público que nos está viendo, cuando vayan al Museo de San Carlos, relacionen todas las obras que tenemos con el Museo Nacional de Arte, y eso les va a dar el panorama perfecto del arte en México. Esta plática creo que también va a abrir muchísimo el panorama del arte en México, y estoy seguro que va a ser la primera de muchas más colaboraciones. Seguro que sí, pues sin más, si ustedes nos lo permiten, vamos a compartir con nuestros públicos una presentación por cada uno de los ponentes en esta actividad de conversación. Y pues yo he titulado esta breve charla Del caballete al mural, los 3 grandes. Indudablemente, cuando nosotros pensamos, como ahora Mariano muy bien lo puntualizaba, en estos maridajes, en estos vasos comunicantes, diálogos que a través de las obras de arte
y de los diferentes repositorios, pues nos permiten dar cuenta de un contexto tan emblemático, tan señero en la historia del arte nacional como fue el año 1921. No solamente por la coordenada importantísima de la fundación de la Secretaría de Educación Pública en octubre de aquel año, sino por supuesto por el inicio de una gran gesta cultural que tanto en la obra de Caballete, tanto en la gráfica como en el formato mural, incluso en otras disciplinas como el teatro guiñol y tantas otras expresiones que configuraron aquellos nacionalismos culturales que en el contexto posrevolucionario tendrían una muy clara definición de los valores de lo que hoy conceptualizamos como arte moderno en México. Y precisamente con esta imagen de una de las obras más referenciales de David Alfaro Siqueiros en el Palacio de Bellas Artes, cito justamente en este emblemático bastión de mármol, el Tormento de Cuauhtémoc, con las referencias iconográficas que nos llevan, como justamente lo haremos de forma muy rápida y muy general, con los tres grandes referentes del muralismo mexicano, pues habrá esta serie de diálogos, de guiños, de previos, de obras finalmente completadas, que todas ellas pues serán un recuento simbólico de los grandes asuntos ideológicos, filosóficos, culturales, políticos, sociales y de tan diversa índole que permearon aquella década de los años 20 y las venideras en el contexto cultural del país. Y sin más, simplemente pues habrá, mi estimado Mariano, como seguramente tú acudirás a estos temas, que recordar los antecedentes culturales del gran proyecto vasconcelista, bajo la batuta de este primer secretario de Educación Pública, hombre de erudición, de universalismo, de sensibilidad, de compromiso político y bueno, también de algunas por supuesto, controversias en el panorama de la historia cultural mexicana, pero no podríamos dejar de subrayar que el legado vasconcelista será este gran escenario que permeará no solamente la disposición de edificios públicos, de sus muros, para poder ahí recrear los grandes asuntos que ocuparon la atención de los maestros de la Escuela Mexicana de Pintura, o esto que bien ha tenido a llamarse la Escuela Mexicana de Pintura, sino que estaríamos también en toda una filosofía de integración, de revaloración de pasados prehispánicos, de coordenadas históricas, de momentos coyunturales como la conquista, como la guerra de independencia, como el régimen porfiriano o indudablemente el escenario revolucionario, que serán la savia de la que se nutrirán todos estos grandes maestros para plasmar su epopeya visual en el muralismo mexicano. Y obviamente, bueno, pues tendremos que comenzar con el titán, con uno de los tres grandes, Diego Rivera, originario de Guanajuato, pero un artista de proyección universal, que a lo largo de pues una importantísima carrera formativa, tanto en la Academia de San Carlos, como la beca obtenida a partir del gobernador Teodoro Dehesa de Veracruz, que le permitirá realizar un periplo pues, que se prolongaría prácticamente durante 14 años en el viejo continente y que tanto en la presencia española, la formación de la mano de artistas como Eduardo Chicharro, que lo acercarían precisamente a este recuento de vida cotidiana, de usos y costumbres que en un juego de espejo con la realidad española, particularmente Toledo, Ávila, otras latitudes de la zona castellana, y que tendrán este espejo tan interesante para después ocuparse de los retratos de usos y costumbres y tradiciones populares de México, que pues ponderarán una parte muy nutrida tanto de su obra de Caballete como de su obra mural. Es muy interesante pensar cuando hablamos de todo este contingente de artistas que van a determinar los grandes cimientos de la modernidad nacional, pues que hay todo un eco también de la vanguardia europea. Estos ecos de pues los vínculos que va a representar Picasso, Matisse, Braque, Juan Gris, Cézanne, entre otros grandes nombres de las vanguardias históricas
en Europa, y que por supuesto pues este escenario permearía también una mirada, una composición, una construcción del espacio, una serie de experimentaciones plásticas que los artistas tendrán también para retratar la realidad nacional. Esta obra, una de las más queridas en la colección del Museo Nacional de Arte, Paisaje Zapatista, del año 1915, es una muestra muy clara de ello, porque recordemos que Diego Rivera no vive el conflicto armado en territorio nacional, será a través de testimonios muy significativos de Ángel Zárraga, de Martín Luis Guzmán, de otras personalidades, el propio Adolfo Besmogar, que tendría Rivera pues estas grandes coordenadas de lo que implicaban las facciones revolucionarias y el desarrollo día a día del conflicto armado en México. Esta obra, que tiene un reverso también con La Mujer del Pozo, pintada 2 años antes, pues ambas corresponden a la sinergia con el cubismo, con esta deconstrucción, tridimensionalidad, grandes objetivos de vanguardia, pero ocupándose a la vez de rifles, sombreros, zarape, guaje, cinturón, ya de los grandes asuntos nacionales. Este guiño que el doctor Renato González Melo ha precisado en diferentes ocasiones del papel en blanco que encontramos en el extremo inferior derecho del cuadro, es precisamente la revolución escribiéndose día a día. ¿Cuál será todo este pormenor reflexivo de lo que vendrá de una revolución agraria, una revolución sindicalista, toda una forma de replantear el modelo político y económico del México porfiriano hacia los umbrales de la modernidad? Esta es muy significativa la imagen donde vemos aquí al maestro, precisamente en París, con el caballete y la obra en proceso de realización, pero que nos lleva a otras coordenadas cuando vemos precisamente todo ese talante tan sugerente de planimetrías, de empleos de color, la etapa cubista de Diego Rivera, que ha sido tan celebrada por grandes críticos como Teresa del Conde, y que por supuesto nos lleva a exaltar de la mano de todo este umbral cosmopolita que Diego Rivera traerá consigo en su vuelta a México, y que por ejemplo aquí esta obra también realizada en París en 1913 representa a Adolfo Besmogar, esta figura señera de la promoción cultural, del arte, del compromiso también con estos puentes y enclaves de vanguardia y de arte nacional, con otra obra que tenemos en el Museo Nacional de Arte y que aplaude y celebra la ciudad moderna, que aplaude y celebra a la modernidad a través de comunicaciones, de ferrocarriles, del hierro, de esta ciudad humeante, que anuncia indudablemente también los albores de vanguardia, pero que, pues de la mano de todo ello, no podremos dejar de pensar en lo que 1921 representará de nueva cuenta bajo la tutela y legado del vasconcelismo. Y todo ello ya en grandes formatos murales, como la creación del antiguo Colegio de San Ildefonso, Escuela Nacional Preparatoria, con grandes ecos que Rivera tendría también de su conocimiento en Italia, de los grandes formatos murales, de la herencia de maestros como Botticelli, como Piero della Francesca, como Ghirlandaio, e incluso con ciertos guiños casi bizantinos, presentándonos a este hombre todopoderoso como un nuevo Pantocrátor que anuncia precisamente todo este nuevo concepto y nuevo escenario de planteamientos ideológicos para la realidad nacional. De la misma manera, Chapingo, la Escuela de Agronomía del ingeniero Marte R. Gómez, se volverá otro de los grandes depositarios de estos temas ya plenamente nacionales, asuntos de la tierra, campesinos, hoces, ciegas, por supuesto la imagen de esta gran matria evocando a Luis González y González, inspirada en la iconografía de la propia Guadalupe Marín, como la mujer portentosa, como la madre tierra, como esa nueva matria que llegará también desde el universo de la pintura mural y de Caballete, incluso hasta los ecos de calendario y de libros de texto, que ahora que hablamos justamente de la SEP, pues el propio Jorge González Camarena tomará a Victoria Dorellas, esta emblemática modelo tlaxcalteca, para acompañar nuestra iconografía nacionalista en una cultura masificada, en esta forma tan cercana, en este binomio educativo y cultural que representaron los libros de la SEP. Por otro lado, el Palacio Nacional, el
el recuento de la historia mexicana desde sus ecos prehispánicos, desde la figura emblemática de Quetzalcóatl, iluminando también al universo virreinal con sus grandes contradicciones, el paradigma de la fe católica, de la mano de la inclemente conquista material, y llevándonos al siglo XIX con sus polémicas políticas de liberales y conservadores, luego de la independencia nacional, intervenciones de Estados Unidos, del Segundo Imperio Mexicano y, por supuesto, ya de los grandes derroteros de la Revolución Mexicana, para replantearnos estas grandes preguntas a través de códigos visuales, como los muralistas harían desde la evocación de temas fundamentales y fundacionales para el imaginario colectivo, que siguen acompañándonos, que indudablemente en estos edificios públicos, bajo la consigna de un arte para las masas, pues por supuesto viene toda esa gesta pictórica que, bueno, qué decir del portentoso recorrido mural de la Secretaría de Educación Pública, el antiguo convento de la Encarnación, que se revestiría a lo largo de sus murales de grandes guiños, no solamente de la historia, de la ideología, de la filosofía, incluso de afiliaciones políticas a las que no pudieron sustraerse los muralistas en todo su recuento y su discurso plástico, pero donde claro, la presencia de la educación, la presencia de uno de los temas medulares que ocuparán el interesantísimo proyecto expositivo del Museo Nacional de San Carlos, las misiones culturales, llevar la educación a las masas. Estos proyectos que, de la mano de todo ese legado vasconcelista y sumado más adelante grandes artífices como Heriberto Jara o Narciso Bassols, o tantas figuras definitorias para un proyecto donde la educación se convertía en una suerte de panacea, en una suerte de conciencia social, de pensamiento crítico, de una visión muy clara para entender, dimensionar y aquilatar los resultados de la Revolución Mexicana. Todo ello lo vemos a partir, por supuesto, de estos grandes recuentos, las mujeres emblemáticas de la iconografía riveriana, de trenzas, de rebozos, de faldas, de grandes expectativas, precisamente a través de la contundencia de todos estos personajes que se volverán protagonistas inexorables de la pintura de Diego, y que, bueno, pues otros grandes contingentes plásticos como El sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, que, bueno, fuera parte del Hotel del Prado y que hoy lo tenemos en otro museo hermano, el Museo Mural Diego Rivera, y donde pues esta diferente tipología de la sociedad mostrada por Diego, donde a veces abismos sociales, a veces controversias económicas, referencias al pasado porfiriano y la gran apuesta por un proyecto incluyente, nos llevará a otros grandes asuntos como el hombre controlador del universo, esta dicotomía entre capitalismo y socialismo, que vemos en el Palacio de Bellas Artes, y donde Diego Rivera, igual que sus contemporáneos, tomarán esta batuta para orquestar una realidad de la mano de estos nacionalismos de alcatraces, de colores de la tierra, de realidades cotidianas, de asuntos del indigenismo, de momentos que van a convertirse finalmente en un juego de espejo con los verdaderos protagonistas del discurso revolucionario. Y todo ello, por supuesto, pues será también un eco de primera mano con José de Jesús o David Alfaro Siqueiros, aquí en Lecumberri, con esta emblemática fotografía del desafiante, polémico, contestatario y telúrico, como diría Raquel Tibol, David Alfaro Siqueiros, y que, bueno, pues también en estos espejos de obra de Caballete y de pintura mural, recordamos esta fotografía muy probablemente tomada por Angélica Arenal, la última esposa del maestro, que dará lugar a este portentoso trabajo también en los fondos del Museo Nacional de Arte, conocido como autorretrato o el coronelazo, dando cuenta de la gran experimentación plástica que estos maestros tuvieron en su camino con, por ejemplo, el uso de la piroxilina, esta laca automotiva que promueve texturizaciones, carácter matérico, con estas contundencias de planos, la arquitectura en la obra de Siqueiros, esa integración plástica que buscará en sus formatos murales, en sus grandes proyectos como el Poliforum Cultural, y que por supuesto pues van de la mano
como decíamos en el inicio de la charla, de esta interdisciplinariedad. La fotografía de Leo Mathis es un referente obligado para muchas de las construcciones plásticas de Siqueiros, nuestra realidad actual en los fondos del Museo de Arte Moderno, a partir precisamente de esta composición tan poderosa del personaje con las manos en primer plano, siempre con la consigna de la reflexión, siempre con la consigna de llevar al espectador a este involucramiento, a este universo inmersivo de reflexiones, de polémicas, de luchas, de dudas y de preguntas que ponderarían lo que el propio Siqueiros subrayó siempre: no hay más ruta que la nuestra. Y esa ruta es la ruta del camino de la revolución, la ruta de los ecos del machete, del taller de gráfica popular, de toda una serie de elementos que van a buscar siempre esta cercanía y proximidad con los grandes compromisos sociales del país. Aquí vemos a Angélica Arenal, precisamente, que a través de numerosas obras de Caballete será retratada también como una musa, como una nueva matria, como una figura también señera de todos estos discursos de carácter plástico, y que finalmente la encontraremos en el mural de la Nueva Democracia en el Palacio de Bellas Artes como una suerte de nueva Marianne, una libertad guiando al pueblo, pero aquí en el contexto de lo nacional, con grilletes, con cadenas, emergiendo del cráter de un volcán y anunciando con la flor que sujete la mano izquierda y el gorro frigio, en recuerdo del libre pensamiento, este gran escenario de expectativas políticas que devendrán de la revolución. Aquí el hombre con el rostro petrificado, esa realidad actual, ese sentido de crítica, de duda y de pregunta siempre ponderado, otra vez en la sinergia con Leo Mathis y a través de muchos elementos gráficos que el propio artista, como sus contemporáneos, transitarán por diferentes escenarios y modalidades para hacer estas preguntas sustanciales. Así como veíamos hace unos momentos, al inicio de la charla, con el tormento de Cuauhtémoc, con la figura precisamente del perro que vendrá de un proyecto fotográfico del propio Mathis, que después generará importantes controversias entre los dos artistas, pero que por supuesto aquí la lente fotográfica y la pintura mural nos lleva a través de todas estas referencias. Aquí, por ejemplo, en el caso de la evocación de los conquistadores españoles lanzando a los perros hambrientos sobre los contingentes indígenas, y que el propio Siqueiros, como todos los grandes artistas de la escuela mexicana, utilizarán para complementar su gran recorrido visual. El sindicato de electricistas, las referencias tan directas a asuntos políticos, a poblaciones mermadas, al expolio, a la explotación, a la lucha del hombre por el hombre, a estos recuentos como los murales también deslumbrantes del castillo de Chapultepec, donde la evocación prehispánica va de la mano con otros momentos fundamentales de la historia mexicana, particularizando la revolución agraria, que es un asunto que prácticamente no escapó del interés y la atención, como aquí el padre de la primera víctima de la huelga de Cananea, a prácticamente todos los grandes maestros del movimiento. El universo siempre maniqueo de la escuela mexicana, los buenos y los malos, esta pues estigmatización en muchos sentidos de la figura porfiriana como el régimen dictatorial, intolerante, burlando la Constitución en su gran escenario de reelecciones, pero también uniendo a través de la educación de nueva manera estos enlaces entre el pueblo y la comunidad. El pueblo, la universidad, la educación, los estudiantes. Aquí en una de las caras, justamente la torre de rectoría de Ciudad Universitaria, el único panel completado por el artista del pueblo a la universidad al pueblo, por una cultura nueva humanista de profundidad universal. Es en todos estos modelos donde la integración plástica, valores de arquitectura, escultura y pintura, creando una realidad completa, esta unión, estos diálogos, estos vasos comunicantes que seguirán resonando durante las siguientes décadas, incluso resignificadas en otros momentos de la historia del arte nacional, pero siempre ponderando estos grandes valores de universalidad que aquí, por ejemplo, bajo el mecenazgo de don Manuel Suárez y Suárez, con el proyecto del Poliforum Cultural y por supuesto, del mural más grande del mundo, 2.400 metros cuadrados de pintura mural, como este anuncio, este recuerdo,
esta evocación de hacia dónde avanza la humanidad. ¿Cuál es la marcha? La marcha incesante, la marcha de voces, de pueblos, de rostros, de culturas que nos llevarán a la única ruta posible del maestro Siqueiros. Y finalmente, para terminar, esta referencia a otro de los grandes, José Clemente Orozco Flores, originario de Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, en Jalisco, que para muchos de sus estudiosos, particularmente Nueva Cuenta, para el doctor Renato González Melo o para la doctora Dafne Cruz, quien por cierto acompañará este importante ciclo, es sin duda el pincel más contundente, el más denunciante, el más expresivo, el que no perdonará, para poder retratar esta realidad a partir de grandes alegorías, como el gran discurso de la serie de La Casa de las Lágrimas, donde la prostitución, con aquellos pues enclaves también del expresionismo alemán, de Otto Dix, de Kirchner, de Gross, pero que vemos ya en la realidad mexicana un expresionismo plenamente nacionalista, donde la prostitución es el alter ego de la nación corrompida, de ese Estado por revolucionario que sigue pues sugiriendo tantas reflexiones, tantos hechos, tantas cosas por venir, la recámara que resguardamos también en la colección del MUNAL, y donde todo ello irá de la mano de nueva cuenta de los portentos nacionalistas, Hernán Cortés y la Malinche, la unión, el sincretismo, el mestizaje, todas estas formas también de vincular momentos entrañables de la realidad mexicana, como la trinchera, por supuesto también evocaciones de arte cosmopolita, como el que propio Diego Rivera habría hecho en San Ildefonso, aquí con esta Madonna, con el niño, muy a la manera de la iconografía del humanismo renacentista, o estas denuncias categóricas del Palacio de Bellas Artes con el mural de la catarsis, donde el Estado, literalmente la personificación de esta caricaturizada mujer prostituida, abre las piernas finalmente ante el capitalismo, ante la irrupción de la industria, de esta suerte muy a la manera de los códigos o pensamientos marxistas, de cómo la maquinaria se lubrica con la sangre del obrero, siendo inclemente, indolente con la realidad nacional. Todas estas figuras señeras de nueva cuenta transitarán a partir de grandes inmuebles, de grandes edificios, la propia Suprema Corte de Justicia con sus evocaciones prehispanistas, los cuerpos descarnados, esa cualidad tan propia de José Clemente Orozco para llegar verdaderamente a la entraña, para llegar a la médula de todo un recorrido visual, las figuras de nueva cuenta canónicas del universo maniqueo por revolucionario en el castillo de Chapultepec, con el Benemérito de las Américas y el cadáver embalsamado de Maximiliano de Habsburgo y sus Prometeos liberadores. Tanto la colección de otro museo hermano, el Museo Carrillo Gil, con la mejor colección de obra de Caballete de nuestro artista, con estas figuras redentoras, liberadoras, el fuego catártico, el fuego que finalmente cambia, modela, determina y permea los nuevos alcances de una realidad nacional, como el imponente hidalgo del Palacio de Gobierno de Guadalajara, donde el fuego también se vuelve denuncia, redención, liberación. No olvidemos que el padre de la patria fue aquí donde abolió la esclavitud en 1808, y el propio maestro ha logrado a través de esos trazos enérgicos, de esas pinceladas extraordinarias, llevarnos a la apoteosis del Prometeo liberado, del hombre en llamas, del Hospicio Cabañas, donde en este antiguo inmueble de tradición neoclásica, pues se vuelve todo un recuento de los momentos de la tradición, de la conquista espiritual, de la conquista material, y de nueva cuenta de los fuegos prometeicos que llevan a esta última etapa. Esta obra de Caballete contundente, como el Cristo destruyendo su cruz, como las imágenes que finalmente permearán estas grandes polémicas y controversias de preguntas siempre abiertas, de una revolución, como diría Adolfo Gili, interrumpida, pero habría que dejar todavía preguntas abiertas, todavía estos escenarios críticos, mórbidos, casi teratológicos, que nos llevarán de nueva cuenta al indigenismo, a los formatos de Caballete, a las imágenes de entraña, donde aquí hay ecos de Francisco Goitia con su Tata Jesucristo, incluso de la ofrenda de Saturnino Herrán, pero llegando a estas modalidades, donde la lucha, los teules, los dioses, aquellos hombres blancos y barbados que vendrían a transfigurar la realidad nacional, y que con estas obras precisamente ahora, también en estas coordenadas de centenarios, y pensamos
repensamos, resignificamos y ponderamos a partir de esta obra con la que cierro mi participación, Cabeza Flechada. En la colección del MUNAL, la historia de México se escribe a sí misma. Se sigue escribiendo, se sigue mirando y, por supuesto, evocando permanentemente las grandes pautas de nuestros tres grandes pintores de la gesta nacional. Muchas gracias. Héctor, pues muchísimas gracias por todo tu conocimiento que nos has aportado. Creo que es importantísimo volver a revisar a estos artistas, y bueno, no solo a estos artistas, sino a todos los que participaron en la gesta nacional. Y bueno, qué mejor que ver obras del Museo Nacional de Arte y pues escritas por ti. Es todo un gusto y un placer. Muchas gracias, Mariano. Pues bien, yo les quiero hablar un poco acerca de ese momento que es muy importante para el arte nacional, que se conoce como el Renacimiento mexicano. Este momento en el que el arte comienza a internacionalizarse, el arte mexicano comienza a internacionalizarse, pero lo que yo quiero reflexionar en esta charla es cómo es que se vuelve un proceso que no solo se queda en México, sino que explota en el extranjero, que tiene un gran eco en el extranjero, y cómo es que hasta hoy en día ese eco sigue y hay un gran interés internacionalmente por este arte que se generó en esta época conocida como el Renacimiento mexicano, que más o menos va como de 1921 a 1929, a veces se extiende un poco más, pero que ha tenido una gran repercusión. Una cosa que me hizo comenzar a reflexionar acerca de esto fue precisamente una exposición que se hizo en el 2017 en el Museo Nacional de Arte y que viajó a París. En ese momento tenía la oportunidad de formar parte del equipo del Museo Nacional de Arte y vi cómo el público francés se volcó por todos los artistas y como siempre todos pensábamos que se iban a ir por Frida Kahlo o por Diego Rivera, estos nombres que conocemos y que pues aparte internacionalmente parece que son los que abanderan el arte mexicano, y no fue así. Fueron otros los artistas que llamaron la atención y nos dimos cuenta que precisamente había pues un gusto por este arte. Entonces, bueno, lo que quiero es hablar de cómo el arte mexicano está envuelto en las vanguardias, pero ¿por qué está envuelto en las vanguardias? Entonces, quiero hacer como una especie de análisis para llegar a 1921 en México, pero antes hablarles en qué contexto histórico estamos ubicados, también para entender cómo es que surge este arte. Y bien, pues les comparto pantalla y comenzamos con, bueno, pues como les digo, el Renacimiento mexicano, y pensar en el nuevo siglo, lo que significó entrar al siglo XX y el nuevo orden. ¿Qué estaba sucediendo en el siglo XIX, a finales del siglo XIX? Hay muchos descubrimientos. Acuérdense que la segunda mitad del siglo XIX, creo que se dejó de compartir pantalla, ¿verdad? No sé si para todos. Pero bueno, ya. Acuérdense que para finales del siglo XIX, los descubrimientos científicos fueron sumamente importantes. El positivismo va a pregnar no solamente en científicos, no solamente en escritores, en todo el pueblo, sino que también en los artistas. Los artistas ya van a tener pues ganas de representar no solo lo que es pues que se puede ver, sino también lo que no se puede ver. Aquí tenemos un caso pues sumamente ilustrativo que es Camille Flammarion. Camille Flammarion es un escritor que ocupa todos estos descubrimientos científicos, se da cuenta que ya se sabe que existe el electromagnetismo, los microscopios ya se han mejorado, incluso ya podemos ver otros mundos. Ya no solamente es, como les digo, lo que vemos, los rayos X cambian por completo la forma en la que vemos y percibimos el mundo. Entonces, Camille Flammarion pues, es un escritor que empieza a escribir novelas con todos estos temas científicos
y los lleva al pueblo. El pueblo empieza a consumirlos y empiezan a querer más información de todo esto que no podemos ver y cómo lo podemos describir. Y Camille Flammarion contrata a diferentes ilustradores que van a tratar de ilustrar precisamente todos estos fenómenos físicos que no son tan perceptibles al ojo humano o que de plano no son nada perceptibles al ojo humano. Aquí tenemos uno de los grabados que aparecen en un libro de Camille Flammarion, La atmósfera, que representa perfectamente esto. Vemos cómo este hombre sale de lo que parece la realidad para ver otros mundos. En este contexto tenemos que entender que la fotografía aparece más o menos como por 1830-40, y para esta época, para finales del siglo XIX, por supuesto que ya está muy afianzada, ya hay estudios fotográficos, incluso ya la gente, en vez de mandarse a hacer un cuadro, un retrato con un pintor, pues va al estudio fotográfico porque tiene más posibilidades, ¿no? La pintura ya empieza a tomar otros rubros, porque ya no es necesario imitar la realidad, ya no es necesario tener obras fidedignas. Ahora es necesario representar otras cosas. ¿Y qué tal si representamos todo eso que no podemos ver, todo eso que no sabemos que existe, que ya no, los libros nos están diciendo que existen, pero que no conocemos? De hecho, tenemos como todas estas novelas de H.G. Wells que nos van a introducir dentro de estos mundos fantásticos que la ciencia ya nos ha permitido entender, pero que no podemos visualizar. Y es de donde comienzan a aparecer las vanguardias artísticas. ¿Y qué hacen las vanguardias artísticas? Pues que nos enseñan estos mundos. Por ejemplo, tenemos el impresionismo, que son los colores. Ahora ya sabemos que quizá los colores como tal no existan, sino que es la luz. Y esa luz se transforma en colores. ¿Qué están haciendo los impresionistas? Pues precisamente esto, captar estas luces, entender las formas, no como las vemos, sino como estos descubrimientos científicos nos han dicho que aparecen. Tenemos, por ejemplo, el cubismo. ¿Qué es el cubismo? Lo que trata de enseñarnos es la cuarta dimensión. Que, imagínense qué importante es en este momento histórico entender una cuarta dimensión. No la podemos ver, pero los artistas se convierten en esos traductores. Tenemos, por ejemplo, el futurismo en Italia. El futurismo, que nos representa, pues el movimiento. ¿Cómo vamos a poder observar el movimiento? ¿Cómo vamos a poder representar el movimiento? Pues aquí tenemos estas obras del futurismo que hacen precisamente eso. El orfismo, que también, bueno, es representar la música, la poesía por medio de colores. Es que es impresionante, ¿no? Ya nos vamos más allá, ya no me interesa quizá retratar a alguien, ya no me interesa que sea fidedigno, no me interesa eso, lo que me interesa es todo lo que no podemos ver. Bajo ese entendido, pues también surgen otras corrientes, por ejemplo, como el surrealismo, que va más allá, ¿no? Los sueños, las ideas, lo onírico, pues está representado en toda esta generación de artistas surrealistas. Y con esto, pues también comienza el instinto por buscar el arte primitivo. ¿Qué es lo que hace al pintor en este momento? Lo genuino, ¿no? Los artistas ya empiezan a ver que quizás todos estos academicismos, todas estas tendencias por pasar horas y horas en el taller imitando la realidad, pues ya no sirven. Quizá tenemos que buscar en el instinto, tenemos que buscar en lo más primitivo que tiene el ser humano. Es así que artistas, por ejemplo, como Picasso, como Blamán, comienzan a tener una gran fascinación por el arte africano. ¿Y por qué por el arte africano? Pues porque para ellos les parecía un arte que venía del instinto, que venía de lo que ellos ven, de su realidad, de su historia también, porque al final de cuentas, cuando tú ves una máscara africana, cuando tú ves una escultura africana, detectas de dónde es y sabes perfectamente la historia que tiene. Entonces, pues estamos hablando también de un arte nacional, ¿no? Esta es una fotografía de Alfred Stieglitz, de su galería 291 en Nueva York. Y bueno, pues estas obras que coleccionan personas como Picasso, como Blamán, se llevan a Nueva York en 1914. Estamos hablando de una época muy temprana en Estados Unidos, en donde ya se pueden llevar estas obras, y empieza también una tendencia por querer adquirirlas y también por imitar un poco estas
estas formas, esta estética que vamos a ver precisamente pues en los artistas cubistas, sobre todo en Picasso, y también pues vean el nombre que lleva esta fotografía, exposición de estatuas de madera de africanos salvajes. O sea, todavía hay como muchas cosas que afinar, que obviamente cuando las leemos desde el presente, pues tenemos muchas cosas todavía que decir, pero bueno, aquí estamos en un momento importante para entender cómo es que todas estas culturas comienzan a permear en las vanguardias y por supuesto esto va a llegar a México, ahorita vamos a llegar como a esa parte, pero es importante entender el contexto. Entonces ya sabemos qué quieren representar, lo que no vemos, pero también irnos a esta parte genuina del ser humano, de la creación, ya no nos importa como esa cosa precisa, sino la expresión, expresarnos, entendernos, crear comunidad, entender el país, entender también los diferentes artes nacionales. Bueno, pues ese es el momento que estamos viviendo. Y de aquí me voy a Bélgica, que esto es muy importante porque surge la escuela de la TEM. ¿Qué es la escuela de la TEM? Los artistas belgas se van al campo, se van a pueblos y se dan cuenta que el arte vernáculo es sumamente importante para hacer arte nacional, pero no solo eso, sino mirar al pasado. ¿Qué se hizo anteriormente? Pues bueno, voltean a ver a los artistas flamencos del siglo XV, del siglo XVI, y empiezan no a imitar estas características, sino a retomarlas. ¿Por qué? Porque es la identidad del pueblo. Y qué mejor que hacerlo desde una visión contemporánea, en donde vamos a ver al pueblo tal cual, en su día a día, en su cotidianidad, y esto va a ser, va a cambiar por completo la forma de configurar los cuadros, y si se dan cuenta, aquí vamos a ver algunas reminiscencias de algunos artistas mexicanos, quizá el que a mí me parece como más cercano es Juan O'Gorman. Podemos ver la textura de la piel, la textura de las formas, y sobre todo la forma de hacer retratos, la descomposición de los rostros, lo vamos a ver también, por ejemplo, en Diego Rivera. Y es importante porque Diego Rivera estuvo una muy buena temporada en Bélgica. Y eso me lleva a una exposición que se realizó, y me estoy adelantando a todo lo que les quiero comentar, pero se realizó una exposición en 1922 de arte belga. ¿Y quién creen que fue quien la promovió? Pues precisamente los artistas que venían de Europa y se habían dado cuenta que los artistas belgas habían volteado a ver su pasado, lo habían retomado, se habían apropiado y habían hecho un arte nacional. Por eso es tan importante no solo el arte que se está haciendo en Francia, que se está haciendo específicamente en París o que se está haciendo en Italia. Bélgica también permeó de una manera impresionante en el arte mexicano. Esta obra precisamente pertenece a Anto Carté, uno de los representantes de este grupo de artistas, y esta obra se encuentra en el Museo Nacional de San Carlos porque fue adquirida durante esta exposición en 1923 y formó parte pues de las pinturas de la Academia de San Carlos, de las pinturas del acervo nacional. Entonces ahí vemos que hay una gran importancia del arte belga. Esto creo que es algo que todavía tenemos que estudiar. Nosotros en el Museo Nacional de San Carlos queremos hacer como seguirle la pista a esta exposición. Próximamente tendrán noticias de eso, pero bueno, pues aquí ya empezamos a ver ese cambio y cómo empiezan a llegar estas vanguardias a México y cómo también se van a ir impregnando en el arte nacional. El Die Group, que también es sumamente importante, porque otra vez ahora estamos en Alemania, estos artistas igual se van al campo, y qué es lo que quieren representar, los colores, las formas, sobre todo ellos comienzan a realizar obras en xilografía. La xilografía es grabado en madera que no se había utilizado por mucho tiempo y la xilografía les permite crear formas más angulosas, más fuertes, más estructuradas, que tienen más potencia. Y cuando nos vamos a la escuela mexicana hay una relación pues clara, ¿no? Con estas formas y sobre todo con esta fuerza que van a tener. Y que al final de cuentas, imagínense la importancia en este momento que venimos del siglo XIX y el cambio tan radical, pues por supuesto que esto va a cambiar la forma en la que percibimos el arte. Aquí me equivoqué, no era Die Group, era Prolet Kult,
que es lo que se empieza a hacer en Rusia, en lo que ya es la Unión Soviética en ese momento. Después de la Revolución Rusa de 1917, empiezan a surgir el arte para el proletariado, un arte que tiene que ser directo. Podemos ver esta obra de Vladimir Mayakovsky, que Vladimir Mayakovsky viene a México en 1925, va a conocer a Diego Rivera, se va a llevar obras de los murales que está haciendo Diego Rivera, porque se da cuenta de, oye, estamos haciendo lo mismo, también venimos de una revolución, también estamos componiendo, la revolución de Rusia fue obrera, la revolución mexicana fue agraria, pero hay un choque. Y no solo eso, sino que también es una revolución que tiene como paralelismo el arte, ¿no? En Rusia ocurren otras cosas, en 1900, más o menos para 1932, pues el realismo socialista es lo que va a permear en todos los artistas y todas estas vanguardias se comienzan a desplazar, en México no, pero ya podemos ver que entonces ellos tienen revistas dirigidas al proletariado, a los obreros, a los campesinos, y es un arte más directo. Ya, como les digo, estamos totalmente en las vanguardias. Y esto, pues obviamente va a llegar a México de manos de todos los artistas que están en Europa, muchos artistas rusos que se van a París y que conocen a los artistas mexicanos. Tenemos el caso muy claro de Diego Rivera con Angelina Beloff que fue la primera esposa de Diego Rivera, y que después se va a convertir en una pieza importantísima para el arte mexicano, sobre todo en el Teatro Guiñol. No voy a profundizar mucho en eso y tomo este pequeño instante para invitarlos a que vayan al Museo Nacional de San Carlos a ver la exposición conmemorativa de los 100 años de la SEP, en donde van a encontrar obras de Angelina Beloff y de todo lo que se desarrolló en el Teatro Guiñol. Pero bueno, me paso a esta parte importantísima, que es la búsqueda de un arte nacional. Ya entendimos que todo esto está sucediendo a nivel mundial. Hay un hambre de cambiar la forma de hacer el arte, de la forma de percibir. Los seres humanos ya han cambiado, están buscando un nuevo orden social. Y esto va a permear en México en un momento decisivo en el que justamente Álvaro Obregón toma la presidencia de México y José Vasconcelos toma la batuta como el primer secretario de Educación Pública. Lo primero y lo más conocido, obviamente, van a ser la encomienda muralista. Esta foto a mí me gusta mucho porque creo que engloba perfectamente lo que hace José Vasconcelos, porque está al lado de la Minerva. Va a haber un cambio definitivo cuando José Vasconcelos toma la Secretaría de Educación Pública, porque lo que propone José Vasconcelos es educación, no instrucción. Anteriormente veníamos de la instrucción pública, que es muy diferente a educar. Educar tiene más contextos, es quizá un contexto ideológico, tiene que ver con la higiene, tiene que ver con la manera de ser ciudadano, con la manera de aprender, con alfabetizar al pueblo. Todo esto también va a tener mucho que ver con, como les digo, con lo que está sucediendo en Rusia, con lo que está sucediendo en Europa. Y que tenga al lado a la Minerva es la representación perfecta de esto, porque la Minerva es la cultura, el arte y la educación. Estamos hablando que es como la alegoría perfecta para José Vasconcelos, y él enfrente de ella a mí me parece una imagen poderosísima. Pero bueno, nos vamos a los primeros murales que se hicieron en México. Tenemos este mural que lamentablemente desapareció en 1929, perdón, y es de Gerardo Murillo, doctor Atul, un artista que también va a ser muy importante para el rescate de la cultura popular. Es un artista que también estuvo mucho tiempo en Europa y que venía con todas estas vanguardias. ¿Y qué es lo que sucede? Este es el primer mural que realiza para el convento de San Pedro y San Pablo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? En cierta forma son alegorías, que es algo que vamos a ver contundentemente en los murales, pero estas son alegorías muy clásicas. Y no solo eso, sino que también están envueltas en el futurismo. Podemos ver aquí reminiscencias clarísimas del futurismo. Y pues esto quizá no va a gustar tanto porque otra vez estamos buscando un arte nacional, ¿no? Diego Rivera, este mural que para nosotros es una obra de arte, pero también hay que decirlo, en su momento no fue bien recibido porque otra vez estamos viendo alegorías clásicas y algunos
pueden ver en esta obra reminiscencias de cubismo. Entonces todavía estamos, sí en las vanguardias, pero no es una vanguardia nacional, son alegorías, como les digo, bastante clásicas. Y luego Roberto Montenegro con El árbol de la vida, en donde otra vez, que son referencias muy clásicas, y pues podemos ver aquí precisamente el simbolismo. Sucede algo que va a romper totalmente con esto, porque José Vasconcelos se da cuenta que sí estamos haciendo algo nuevo, que sí se está haciendo algo importante, pero no hemos encontrado la esencia, esa esencia que los belgas sí encontraron en su pasado, en el campo, en sus paisajes, en su vegetación, y manda a un grupo de artistas al Istmo de Tehuantepec, en donde ellos van a encontrar una vegetación impresionante, colores, formas, personas, y empiezan a representar esto. Y esto va a ser el gran cambio, y esta va a ser la gran explosión del arte mexicano, porque va a cambiar por completo. Y aquí también hay que decirlo, en México no solamente estaba sucediendo esto, estaban sucediendo muchas cosas. Me gusta mucho decirlo, que era el campo fértil para la creación. Vienen artistas de todos los lugares, otra vez nos vamos al Renacimiento mexicano, y empiezan a crear. Están los estridentistas, pero están los contemporáneos, que no son grupos que se llevan bien. A mí de repente me parece como muy gracioso ver obras, por ejemplo, de Gerardo Murillo junto con los estridentistas, cuando Gerardo Murillo odiaba a los estridentistas. A José Clemente Orozco junto a las escuelas de pintura al aire libre, y José Clemente Orozco odiaba las escuelas de pintura al aire libre. Entonces estamos hablando que hay muchos grupos que están haciendo muchas cosas y no siempre están de acuerdo uno con otros. Entonces, es importante decirlo, y es importante también entenderlo, pues también para saber la riqueza que está sucediendo en esta época, y que va a permear no solamente en esta década, sino que hasta nuestros días, y lo podemos ver con los grandes museos, como el Museo Nacional de Arte, que tiene estas piezas, y que bueno, disfrutar esas salas es magnífico. Esta frase me gusta mucho de Diego Rivera, porque también algo importante que hay que decir es que todos estos artistas tenían una visión renacentista. No solamente se quedaban con la idea de, bueno, yo pinto, estoy en mi taller y ya. No, ellos escribían, ilustraban, hacían crítica, buscaban materiales, una cosa casi alquímica. Tenemos al doctor Atul preparando los Atilcolor, tenemos a Siqueiros con la piroxilina, a Nahui Olin, que ahorita vamos a ver algo de ella, experimentando en los colores tornasol, que nadie lo había hecho. Entonces, son artistas realmente renacentistas. Y Diego Rivera aquí habla acerca de dos pintores del siglo XIX, que es Lumière y Courbet. ¿Y qué dice él? Pues que sus retratos no solamente estaban representando a mujeres lavando o campesinas, sino que estaba representando la maternidad, la desgracia de la maternidad proletaria. Era un grito, era una denuncia. Y cuando vemos obras como esta, nos damos cuenta que a veces hemos romantizado mucho las obras de Diego Rivera, pero lo que nos estaba diciendo era más importante y era más fuerte que este romanticismo de es una pieza bonita o es una pieza impresionante. No, estamos viendo una denuncia, estamos viendo una queja, estamos viendo un grito de una nación. Y así es como tenemos que entender el arte. Diego Rivera lo mencionamos mucho porque sí fue punta de lanza, y porque también hay que entender que Diego Rivera venía de estar en Europa, donde había tenido confrontaciones con Picasso, donde había experimentado en diferentes pues, corrientes artísticas, y cuando llega a México se da cuenta que por primera vez él puede abanderar un movimiento artístico, y esto por supuesto va a cambiar la manera de configurar la manera de hacer de Diego Rivera. Y eso me lleva a un momento que últimamente se ha estado estudiando más, pero que es clave para entender cómo se internacionalizó el arte mexicano. En 1922 llega a México Walter Pach. ¿Walter Pach quién es? Bueno, pues él es un pintor, pero también hace exposiciones. De hecho, él va a ser importante en la curaduría del Armory Show en Estados Unidos, y él va a llegar a México y le va a proponer a Diego Rivera, bueno, primero se va a dar cuenta de todo lo que se está haciendo, se va a dar cuenta que hay un gran auge de arte, que hay oportunidad de hacer arte, que todas las puertas están abiertas para la creación artística, y le va a decir a Diego Rivera,
oye, ¿por qué no creas una asociación de pintores independientes, tal y como nosotros hicimos en Estados Unidos, para exportar todo esto, que se pueda conocer a nivel internacional y que todo este movimiento cobre forma de mejor manera? Diego Rivera de inmediato dice, pues hay que hacerlo, porque les digo, tenía esta visión, que esto también es importante porque creemos que el arte mexicano se hizo aquí solamente. No es cierto, ellos tenían una visión internacional, ya lo vimos con todas estas vanguardias que están permeadas en el arte mexicano, pero también hay una intención de exportar este arte y que se conozca y que el país se conozca como un país artístico, que sucedió, aparte si lo lograron. Y tengo este documento que me parece también importante, de un coleccionista particular que afortunadamente me dejó tomar foto de ella. Y en esta podemos ver cómo estos artistas primero hacen una queja, porque ya saben que va a haber personas que van a decir esto no es arte, que creo que todos lo hemos escuchado en algún momento y eso lo hizo un artista. Bueno, pues desde 1923 todos están pugnando porque este arte actual, bueno, el arte actual de este momento, se ha visto y se ha valorado. ¿Y quiénes son los 7 artistas que escoge Diego Rivera? Pues aquí tenemos incluso las firmas de esos artistas. La número 1 es Nahui Olin, que esto también nos cambia por completo, porque siempre habíamos creído que este grupo era muy machista, que había que revisarlo y claro que había parte de ello, pero este documento me deja claro que poner en primer lugar a una pintora mujer, y aparte una pintora mujer que en los años 80, bueno, quizá para ser más claros, en la última mitad del siglo XX ha sido bastante bastante denostada y poco revisada, y que tenerla aquí en primer lugar nos habla de la importancia que tenía en esta época. Abajo de ella, José Clemente Orozco, abajo Miguel Covarrubias, Jean Charlotte, Javier Guerrero y Siqueiros, y obviamente ahí está el 7 vacío, que es Diego Rivera, ¿no? Sabemos que él configura esta selección de artistas como los representantes del arte mexicano y los que van a formar parte de esta liga de artistas independientes. Esta carta, con la configuración, se la envía a Walter Page. No solamente existe este documento, sino que existen otros que llegaron a Walter Page, en donde ya sabemos que estos son los artistas que Diego Rivera escoge para formar parte de esta liga. ¿Y qué es lo importante y qué es lo que nos está diciendo? Y yo quiero que en este momento hagan todo un panorama. Estamos hablando de una mujer que está estudiando el valor de los colores, que está creando una propia teoría del color, que está experimentando en las formas, que está experimentando en la perspectiva y sobre todo que está experimentando con su cuerpo. Es una artista completamente vanguardista, si no es que la artista más vanguardista en México, una artista que tenemos que revisar muchísimo más, porque estuvo como educadora, literata, poeta, bueno, esta configuración de un artista, como les digo, vanguardista al 100%. Tenemos a José Clemente Orozco, que viene precisamente de esta crudeza de representar al pueblo mexicano, y vemos los colores y vemos las formas y sobre todo creo que es la reminiscencia del expresionismo, pero llevado al arte mexicano, y supo dar el salto perfectamente para abandonar todo lo que, como precisamente nos comentó y muy bien Héctor Palares, acerca de estas comparaciones que de repente hay con artistas como Otto Dix, y aquí ya hay un cambio, ¿no? Ya vemos como algo completamente nacional, y que no, es la reminiscencia al arte de Orozco inconfundible. Miguel Covarrubias, un caricaturista que en Estados Unidos fue importantísimo, pero que también hizo muchas cosas en México, y que podemos ver esta paleta de colores, estas formas, que también van a permear en artistas como Rosa Rolando, que también es una artista que tenemos que estudiar muchísimo más, que Juan Coronel Rivera ha estudiado a cabalidad, y les pido que si no conocen algo de Rosa Covarrubias, busquen la investigación de Juan Coronel, porque es excelente. Jean Charlotte, que trajo a México la xilografía, esa que vimos que se utilizó en Bélgica. Bueno, pues él la trae. Él es un artista que llega a México de Francia, y va a enseñarle a los artistas mexicanos la xilografía. Artistas como Rosario Cabrera va a ser también una de las
que va a aprender de Jean Charlotte y va a llevar todo esto a las escuelas de pintura al aire libre, pero vean las formas, vean la contemporaneidad, vean los colores, nos damos cuenta de esta vanguardia que estamos viviendo en México. Javier Guerrero, que Javier Guerrero también es un artista imprescindible para poder entender el siglo XX en México. Javier Guerrero le va a enseñar la encáustica a Diego Rivera, ahí nada más. Son obras importantes, esta representación de José Vasconcelos, que se pueden dar cuenta de la composición, como el cielo es un aura, o sea que es una composición maravillosa, ¿no? Y vemos a los campesinos cómo van saliendo de los árboles como espíritus, así el espíritu de la inteligencia del ser humano. Es una obra casi metafísica. Javier Guerrero es sencillamente sensacional. David Alfaro Siqueiros, que pongo esta obra muy temprana de 1921, pero que hay un rompimiento totalmente con lo que había hecho antes, y esto es el inicio de esta experimentación volumétrica, de esta experimentación con materiales, de esta experimentación también con los rostros, ¿no? Vean los ojos en blanco. Es una propuesta ya muy arriesgada. Esto es lo que era, lo que quería Diego Rivera que se exportara internacionalmente. Claro que lo que conocemos hoy como el mexicanismo, pues fue lo que con el tiempo se conoció como el arte mexicano, pero esto era lo que se tenía que exportar. Finalmente, pues sí, ocurre que se lleva esta exposición en Nueva York en 1923, en un lugar importante, en un hotel llamado Waldorf Astoria de Nueva York, en donde se hacían exposiciones desde hacía mucho tiempo, pero para que se sucediera esta exposición tuvo que pasar por manos de José Vasconcelos. Y José Vasconcelos le dice a Diego Rivera, me parece perfecto que hagas esta exposición, pero yo soy el que lleva la batuta, así que yo la voy a recomponer. Con esto, José Vasconcelos mete a más artistas que a él le parecía pertinente que aparecieran, y su proyecto, que eran las escuelas de pintura al aire libre, José Vasconcelos quiere tener representación a través de ellas y mete 25 obras de la escuela de pintura al aire libre. Es importante porque las escuelas de pintura al aire libre van a representar todo esto que vimos anteriormente, que les comenté, el cambio de paradigma estético, un arte social, un arte que iba para las masas, un arte educativo. Va a ser totalmente las escuelas de pintura al aire libre, que no solo se presentaron en esa ocasión en Nueva York en 1923, sino que después viajaron a España, tuvieron un recorrido realmente importante con muy buena crítica. Esta exposición de 1923 a mí me parece muy interesante porque es la primera vez que el arte mexicano se presenta como tal ya en Estados Unidos. Y también esta historia que tenemos de María Izquierdo como la primera mujer mexicana que expuso, que por supuesto María Izquierdo tiene un valor magnífico, pero tenemos que revisarlo porque aquí sabemos que Nahui Olin y Carmen y Rosario Cabrera, perdón, están en esta exposición representando al arte mexicano. Anteriormente, en el siglo XIX, en las exposiciones de Chicago, ya habían pintoras mexicanas. Entonces, bueno, lo menciono porque creo que es algo que hay que revisar y que hay que seguir investigando y hay que mencionarlo también. Creo que todas estas pláticas también sirven, como les dije en un principio, para reflexionar, pero también para cuestionarnos. Acuérdense siempre de eso. Cuando vamos a un museo, estas pláticas, todo es para cuestionarnos. Aquí imágenes de Rosario Cabrera, que podemos ver perfectamente los grabados. Otra vez nos vamos a Bélgica y esta estética que nos recuerda a Alba Ibru, que nos recuerda al expresionismo. Y entonces ya entendemos que el arte mexicano forma parte de las vanguardias y por eso es tan importante y por eso le hace tanto sentido en el extranjero, porque eso es lo que estaba sucediendo en todo el mundo. Es un arte internacional, es un arte que hoy tenemos que revisar, que tenemos que aprender a ver, que tenemos que ubicar en su contexto histórico y entender pues la importancia que tiene y, como les digo, reflexionar siempre acerca de ello. Pues muchísimas gracias, muchas gracias Héctor por la atención. No, Mariano, pues de verdad que muchas gracias a ti, ha sido un espléndido recorrido, además en estos espejos de lo que sucedía en Europa y que finalmente, bueno,
con todas las interesantes reflexiones de lo que tú nos has compartido, tenemos pues esta idea también del universalismo, ¿no? Que fue una de las grandes consignas que permearon el pensamiento de Vasconcelos, para no sentirnos insulados, apartados, sino insertos en una gran orquesta artística, cultural e ideológica a nivel internacional. Simplemente, bueno, ya no quiero extenderme más porque nos hemos extendido un poquito, pero pues agradecer, Mariano, indudablemente a ti por esta charla, pero partir de nuestras autoridades, de todos los colegas que hacen posibles estas transmisiones, a nuestras directoras, la doctora Mireida Velázquez del Museo Nacional de San Carlos, a la maestra Carmen Gaitán del Museo Nacional de Arte, y pues de verdad celebrar, Mariano, estas colaboraciones que siempre hacen que reboten ideas, reflexiones, sugerencias, y por supuesto agradecer a todos los públicos que gentilmente nos han acompañado, y pues enhorabuena y mucho éxito para la exposición del proyecto artístico-cultural de la SEP en el Museo Nacional de San Carlos. Pues muchas gracias, Héctor, muchas gracias igual al Museo Nacional de Arte, y pues decirles a todos que están muy invitados a la exposición del Museo Nacional de San Carlos. Es una exposición que les va a sorprender mucho, es una exposición que nos va a hacer abrir el panorama, y bueno, pues no me resta más que agradecerles una vez más, y pues decirles que estén muy atentos de las redes sociales, porque va a haber más actividades relacionadas con eso. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gobierno de México.